Buenas noches, comunidad. Sean bienvenidos una vez más a su canal. El día de hoy abordaremos historias ocurridas en el metro de la Ciudad de México. Este lugar cuenta con innumerables historias cargadas de misterio. Cada estación parece tener su propia leyenda, desde fantasmas hasta eventos que desafían cualquier explicación lógica. Hoy vamos a sumergirnos en algunas de estas historias enviadas por nuestra amiga Maya. Así que prepara tus audífonos, apaga las luces y acompáñame en este viaje a lo desconocido. En el enorme y complejo sistema del metro de la Ciudad de México, cada línea tiene sus propias historias, sus propios secretos. La línea 2, conocida por su distintivo color azul, no es la excepción. Entre el ir y venir de los trenes y el bullicio de los pasajeros, se comenta una historia que ha transformado la rutina en misterio y el escepticismo en temor. Esta historia comienza con un joven llamado Agustín. Él era un joven reservado que encontraba en los libros y en la música unos buenos compañeros para su solitaria existencia. Cada día, su viaje en el metro de la ciudad era un ritual inmutable, un paréntesis en su rutina, donde podía evadirse del mundo exterior entre las páginas de sus novelas o las melodías que le llenaban los oídos. Su vida parecía seguir el curso esperado hasta que el amor, en su forma más intensa y desgarradora, lo tomó por sorpresa. Agustín se enamoró profundamente de una chica que no correspondió a sus sentimientos con la misma intensidad. Se conocieron en el transbordo de la línea café y la línea azul, en una tarde calurosa del verano del año 2016. Agustín notó a una chica parada frente a él mientras esperaban el tren en dirección a Tasqueña. Su presencia era inusual en su mundo. Ella escuchaba música en audífonos, que por la forma en que se movía discretamente, parecía transmitirle el mismo tipo de escape que él buscaba. Impulsado por una rara corriente de audacia, se sacudió los nervios y decidió hablarle. Su sorpresa fue aún mayor cuando ella le respondió con una sonrisa cálida. Se llamaba Elisa. Compartían más que un vagón del metro. Había en ellos una simpatía instantánea, un entendimiento silencioso que se extendió por semanas de encuentros casuales en el mismo vagón. Agustín empezó a esperar con ansias esas conversaciones, esos breves momentos juntos que se convirtieron en el punto con más alegría de sus días. Salieron por aproximadamente 3 meses. 3 meses que fueron suficientes para que Agustín se enamorara de ella. Elisa se había convertido en su cómplice, su confidente, su amor ideal. Pero aquí es donde todo tomó un curso diferente, pues mientras él se enamoraba cada vez más, para ella solo era un pasatiempo. Este amor no solo no fue correspondido, sino que también fue traicionado. Sus encuentros se hicieron cada vez menos frecuentes, y las respuestas de ella se tornaron evasivas. Hasta que un día, Elisa no apareció más. Desesperado por respuestas, Agustín decidió esperarla una noche en la estación donde solían encontrarse. Las horas pasaron. El frío le calaba los huesos y el último tren anunciaba su llegada con un silbido lejano. Fue entonces cuando la vio, pero no estaba sola. Ella iba tomada de la mano de otro chico. Elisa caminaba sin notar a Agustín, riendo de una manera que él nunca había logrado provocar. Agustín decidió entonces confrontarla, y fue ahí donde ella le confesó que no podía formalizar nada con él porque ella estaba con alguien más, como lo había podido constatar con sus propios ojos. Que lo sentía mucho, pero no podían estar más tiempo juntos. El impacto de lo que Agustín consideraba una traición fue devastador. Agustín sintió que algo se rompía dentro de él. Un abismo se abrió bajo sus pies. Las semanas siguientes fueron un torbellino de dolor y desesperación. Esto lo consumió poco a poco, ensombreciendo su existencia hasta que, abrumado por el dolor, decidió dar fin a su sufrimiento de la manera más trágica posible, lanzándose a las vías de la línea 2 del metro. Esa noche,
Las vías tenían un brillo oscuro bajo la luz tenue de las desgastadas lámparas. Con el corazón roto y la mente nublada por la pena, Agustín tomó la fatal decisión. Justo cuando el tren se anunciaba con un estruendo que resonaba a través del túnel, dio un paso al vacío, dejando este mundo en busca de un alivio a su dolor. Los que han presenciado esta aparición cuentan que el aire alrededor se vuelve más frío y un sentimiento de melancolía inunda el ambiente, tan palpable que incluso los más incrédulos se sienten afectados. Algunos valientes han intentado acercarse, hablarle, pero al hacerlo, la figura se desvanece ante sus ojos, dejando atrás solo el eco de su presencia. La historia del joven de la línea 2 ha trascendido en el ámbito de la leyenda urbana para convertirse en un recordatorio constante de las tragedias ocultas detrás de los rostros anónimos que vemos cada día. No obstante, hay quienes dicen que Agustín busca algo más que ser recordado. Creen que su espíritu aún vaga por la línea 2 en busca de paz, esperando que alguien comprenda su historia, su dolor, y le ayude a encontrar el camino hacia la luz y el descanso eterno. Así, entre el ir y venir diario de los trenes, la línea 2 del metro alberga una historia de amor, pérdida y el anhelo de redención. Un recordatorio de que, detrás de cada rostro que pasa desapercibido entre la multitud, hay una historia esperando a ser escuchada. Si te gusta lo que has escuchado hasta este momento y estás buscando más relatos escalofriantes, no olvides seguirnos en todas nuestras plataformas. Los links los encuentras en la descripción de este video. Suscríbete y dale like a este episodio. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno. Recuerda que quien no reacciona a nuestro contenido corre el riesgo de pasar una noche perpetua. En el abismo de la noche, lejos del bullicio de la ciudad, existe una historia que retumba en las paredes de la línea 12 del metro. Esta es la historia de un usuario de este transporte, de aquella infortunada línea 12. Era una tarde como cualquier otra cuando, como todos los días, entré al metro en la estación Mixcoac para dirigirme a Tlalilco e ir a casa después de un estresante día de trabajo. Era la hora pico, pues yo salgo a las 6 de la tarde de laborar. Esa tarde era distinta a todas las demás, pues me enfrenté con una experiencia que cambió mi vida. Una vez dentro del metro, me encontraba esperando el arribo del tren, el cual tardó aproximadamente 2 minutos en llegar. Cuando este abrió sus puertas para permitir el acceso de los usuarios, lo abordé. Con solo pisar el vagón sentí un ambiente sofocante en el aire. Los ventiladores, lejos de mitigar el calor, hacían que cada bocanada fuera asfixiante, tal vez por todo el calor que emanaba de las personas aglomeradas en la estación. A pesar de toda la gente, entre el torbellino de empujones, me vi impulsado hacia adelante, hacia un asiento vacío que parecía esperarme como si fuera mi salvación de toda la multitud. Mientras el tren pasaba por los túneles oscuros, estaba tan cansado, tan preocupado del día a día, tan atareado con los problemas de la oficina, que si las ventas no iban bien, que si mi jefe ya me tenía en la mira, que si habría recorte de personal muy pronto. Tantas cosas que ocupaban mi pensamiento que apenas tuve fuerzas y el sueño me venció. A pesar de ser pocas estaciones en mi recorrido, me dormí profundamente. No sé cuánto tiempo pasó en realidad, pero de repente desperté de manera abrupta, supongo que por algún frenón del metro, y volví a mi triste realidad de los problemas que me aquejaban. Sacudí la cabeza tratando de eliminar los pensamientos intrusivos que estaban en mi cabeza, y como si alguna fuerza extraña me obligara, miré hacia el frente y lo vi. Vi a un hombre parado al otro extremo del vagón que me miraba fijamente. Volteé a mi alrededor para percatarme de que nadie estaba pendiente de aquel hombre más que yo.
Había una sensación extraña en él, además de que su aspecto no era el mejor en ese momento. Sus ropas, más bien eran harapos, y sus ojos mostraban una profunda tristeza que contagiaba. Traté de disimular mi temor y bajé la mirada hacia mi regazo, pero estaba verdaderamente desconcertado al darme cuenta de que solo yo parecía poder ver al hombre, mientras los demás pasajeros parecían ignorar del todo su presencia. De repente, el hombre comenzó a abrirse paso entre la multitud con intenciones, al parecer, de llegar hasta donde yo me encontraba, pues no dejaba de mirarme y a medida que se acercaba, un escalofrío recorrió mi cuerpo y me helaba la sangre. Cuando el hombre estuvo lo suficientemente cerca de mí, estuve a punto de reclamarle qué quería, qué tanto me miraba. En ese momento, el vagón se empezó a sacudir sin razón. Las luces comenzaron a parpadear de una manera frenética. En ese instante, y como si algo me empujara, me levanté de mi asiento. Los demás pasajeros me miraban con extrañeza, asumiendo que estaba mal de la cabeza, pues nadie daba crédito a mis acciones. Busqué desesperadamente al hombre. Le preguntaba a los demás pasajeros si lo habían visto, si habían visto al hombre que pasó en medio de todos hasta llegar a mí. Pero la respuesta de los demás fue un rotundo no. Nadie más se había dado cuenta de la presencia de aquel extraño hombre. Asustado y confundido, miré mi celular para despejar un poco la mente y olvidarme de lo ocurrido, pensando que aún estaba aturdido por el sueño. Hasta que un señor que iba parado justo frente a mí me dijo: "No se asuste, joven. Seguramente es una de las tantas almas que andan vagando desde aquel terrible accidente. No es el primero al que le sucede". Y me tocó el hombro en señal de apoyo. En ese preciso instante, caí en cuenta que ya estaba por llegar a mi destino, la estación Atlalilco, para después transbordar hacia la línea 8 en dirección a Constitución de 1917. Apresurado, salí del convoy, no sin antes brindar una mirada con un gesto de disculpas a los presentes y un sincero agradecimiento al señor que minutos antes me había tranquilizado. Una vez estando en casa, conté lo sucedido a mi familia, quienes me recomendaron encender una veladora y elevar una plegaria por el descanso eterno de aquella pobre alma perdida que, al parecer, aún busca paz en aquella desgracia. Aunque con cierto temor he seguido la misma ruta durante varios meses, nunca he vuelto a ver al hombre que se me acercó aquella tarde. Nadie sabe con certeza quién era aquel hombre o por qué su espíritu quedó atrapado en ese tramo del metro. Algunos dicen que todavía está esperando a llegar a su destino, una estación que, al igual que él, ya no pertenece a este mundo. Comunidad, nos acercamos al final de este viaje escalofriante a través de los oscuros túneles de la ciudad. No olvides revisar nuestros episodios anteriores para más experiencias paranormales. Por lo pronto, sigue cuestionando lo que crees saber. Continuamos con más de esta noche perpetua. Un día 28 de octubre, en el gran día de San Judas Tadeo, y fiel a mi costumbre, asistí a la misa en su honor en la iglesia de San Hipólito, cercana a la estación del Metro Hidalgo. A pesar de la gran cantidad de seguidores que se congregan, cada uno con sus propias demandas y agradecimientos, siempre experimento una sensación de tranquilidad reconfortante al estar entre ellos bajo la mirada tranquila de San Judas. Una vez que terminó la misa, salí a comprar algo de comer, así que caminé hacia Avenida Juárez aprovechando el crujido de las hojas bajo mis pies y la frescura que anunciaba la llegada de la noche. Después de disfrutar una comida deliciosa en un pequeño restaurante cerca de la estación, decidí regresar al metro para volver a casa. Usualmente la estación está llena y con el bullicio habitual de la gente. A pesar de ello, se percibía una atmósfera tranquila. Cuando estuve ya en la plataforma, miré a mi alrededor y me percaté de la presencia de una mujer a unos metros de mí, mientras esperábamos el convoy. Estaba vestida de negro de pies a cabeza con un velo que le cubría el rostro, lo que me pareció apropiado para la festividad del día,
pero lo que me causó de primera impresión fue inquietud por su manera de pararse, rígida y al parecer, tratando de no llamar la atención. Sin quitarle los ojos de encima, cuando el tren llegó y abrió sus puertas, lo abordé. Ella al mismo tiempo que yo ingresó, y de inmediato se colocó frente a mí en la parte opuesta del vagón. Parecía seguirme con una determinación silenciosa. Su mirada fija me inquietaba. Algo en sus ojos provocaba un frío intenso y penetrante que no parecía normal. A medida que el tren avanzaba, intenté ignorarla, ya que pensé que era muy normal cruzar miradas con las personas, pues muchos usan esa ruta para regresar a sus hogares. Pero a medida que el tiempo transcurría y avanzábamos en las estaciones, ella parecía empeñada en solo mirarme a mí. O al menos eso parecía. En un intento de ocultar mi inquietud, que cada vez era mayor, miraba a través de las ventanas, veía a los demás usuarios o checaba mi teléfono cada cierto tiempo como si estuviera platicando con alguien por WhatsApp. Pero ella no se rendía. Estaba observándome cada vez que intencionalmente cruzaba mi mirada con la suya. A cada estación que arribábamos, esperaba a que ella descendiera, pero no lo hacía. Su presencia comenzaba a tener un impacto negativo en mí, ya que cada vez me daba más ansiedad saber que ella estaba presente. Finalmente decidí bajarme en Zapata, antes de mi destino habitual, pues yo iba hasta universidad. En esta estación suele haber mucha gente, pues es una de las más concurridas y hace correspondencia con otra línea del metro. Esperando deshacerme de esa desagradable presencia, salí del vagón. Sin embargo, para mi sorpresa y horror, ella también bajó al mismo tiempo que yo. El pánico se apoderó de mí. Intenté perderla entre la multitud caminando rápidamente, cruzando pasillos y subiendo escaleras, pero cada vez que volteaba hacia atrás, ella estaba ahí, siempre detrás mío. En un intento desesperado, crucé el andén y me subí al siguiente tren que llegó sin importar su dirección. El sudor me recorría la espalda con un frío que me daba espasmos desde la punta de los pies hasta el último cabello, y el pecho me palpitaba enloquecido. Al ingresar de nuevo al vagón, giré sobre mi propio eje y comprobé mi mayor miedo en ese momento. Ella también estaba dentro del tren. No entendía qué quería de mí o por qué me estaba siguiendo. En algún momento pensé que se trataba de alguien de un grupo delictivo y me quería asaltar o algo así. Decidí enfrentar la situación y al llegar a la siguiente estación, ahora en sentido contrario, División del Norte, me bajé y le grité al policía que estaba a unos metros. «Oficial, me están siguiendo. Esa mujer, ella, desde Hidalgo». Volteé rápidamente para señalarla, pero no había nadie, ni rastro de aquella mujer. De repente, miré hacia las escaleras para el cambio de dirección y solo alcancé a ver un pedazo de tela dando vuelta hacia un pasillo. Corrí para mostrarle al oficial a la mujer, pero cuando llegué al pasillo, la mujer ya no estaba. Esa experiencia me dejó más dudas que respuestas. ¿Quién era ella? ¿Por qué me seguía con tanto deseo? ¿Fue real o solo fue una muy mala jugada de mi imaginación? Algo dentro de mí sabe que fue real. Un alma en pena atrapada en el limbo de las vías del metro, tal vez al igual que yo, buscando respuestas. Aún sigo siendo devota de San Judas Tadeo y cada 28 voy a misa, pero en la medida de lo posible, evito tomar el metro. Comunidad, hemos llegado al final de este viaje de terror. Esperamos que hayas disfrutado las espeluznantes historias del metro de la Ciudad de México tanto como nosotros disfrutamos compartiéndolas contigo. Si tienes alguna experiencia o historia propia que te gustaría compartir, o simplemente quieres comentarnos qué te pareció este episodio, no dudes en dejarnos un comentario. No olvides suscribirte para no perderte ningún episodio. Nos vemos la próxima y recuerda que estas historias están a veces solo a un viaje del metro de distancia.